Hola amigos, mi nombre es Carlos, soy de web.es y en este vídeo os voy a explicar a cómo crear un PDF y enviarlo utilizando el formulario de Elementor Pro y el plugin Dynamic Content for Elementor. En la descripción del vídeo encontraréis enlaces a ambos plugins. Bien, antes de entrar en lo que es el tutorial, os agradecería que si os gusta el contenido que realizo, le dierais un like, os suscribierais al canal, activaréis la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos y también si tenéis alguna duda o pregunta podéis dejarla en comentarios del vídeo. Bien, vamos allá con lo que es el tutorial en sí. Me voy a mi Elementor. ¿Vale? Bueno, sí, me voy a mi Elementor e inserto el widget de formulario. Vale, entonces voy a crear dos campos nuevos, por ejemplo, un campo teléfono. Me voy a contenido, le digo campo teléfono, y aquí también le digo teléfono. Me voy a los avanzados y le doy un identificador, teléfono. Vale, creo un campo nuevo que va a ser, por ejemplo, un tipo select. Vale, uno a seleccionar. Vale, en la etiqueta le voy a decir especialidad. Y en las opciones, pues le vamos a decir diseño web, SEO y marketing. Nos vamos al avanzado y definimos también el identificador especialidades. Vale, entonces, a ver, voy a ordenar un momento los campos porque no me gusta este orden. Entonces el teléfono lo voy a poner aquí y la especialidad también la pongo aquí. Actualizo para guardar los cambios, ¿vale? Y entonces nos vamos a Action After Submit, ¿vale? Eliminamos el formulario se guarde en la base de datos y el envío del email. Y nos vamos a buscar la opción PDF Generator, ¿vale? Entonces, cuando activamos esta opción, se nos crea esta otra pestaña, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear la plantilla del PDF, ¿vale? Entonces, pues me voy a salir, me voy a mi escritorio, me voy a plantillas, añadir nueva, ¿vale? Le digo que sea una página y le digo plantilla para el PDF, ¿vale? En cuanto al diseño de la plantilla, no es que vaya a perder mucho tiempo, simplemente aquí cada uno se pelea en la plantilla. Yo lo voy a hacer todo muy básico. Vale, entonces por ejemplo de primeras voy a crear una sección de 2 columnas. Vale, y aquí al ancho le voy a dar un ancho de 700. Lo voy a hacer un poco más. 900, ¿vale? Y en la primera voy a poner el logo de la web, ¿vale? En la primera columna lo alineo a la derecha, a la izquierda, y aquí voy a añadir un widget de texto y por ejemplo voy a poner la dirección de la empresa. ¿Vale? Y lo voy a alinear a la derecha. ¿Vale? Entonces, a ver, 900. Voy a crear otra sección. Le voy a dar el mismo ancho, por ejemplo 900. ¿Vale? Y aquí voy a añadir otro widget de texto y vamos a hacer que se muestre la fecha del PDF. Para ello vamos a trabajar con las etiquetas dinámicas. Me vengo aquí donde pone etiquetas dinámicas y busco postdate,
¿vale? Y luego vamos a modificar el formato de la fecha. Para ello nos venimos a la llave inglesa, ¿vale? Y aquí tenemos todos los formatos. Le voy a dar este formato y antes de la fecha le voy a decir que aparezca fecha, ¿vale? Entonces voy a duplicar el campo y aquí voy a eliminar la etiqueta de dinámica. Y el primer campo que recogíamos en el formulario era el email, ¿vale? Pues entonces voy a poner email, dos puntos, y aquí abrimos los corchetes y le decimos form, dos puntos y el nombre del campo. El nombre del campo, para saberlo, nos volvemos a los campos del formulario, nos vamos a email, avanzado, y aquí tenemos el identificador, ¿vale? Lo copiamos, nos venimos aquí y pegamos email y cerramos corchetes. Duplicamos el campo. Lo siguiente que recogíamos era el teléfono, ¿vale? Y lo único que deberemos modificar es el identificador del campo teléfono, que era teléfono. Duplicamos de nuevo. Lo siguiente era la especialidad, form, y el identificador que le hemos dado era el identificador lo encontraréis en todos los avanzados de todos los campos. Ahí encontraréis el identificador, ¿vale? Aquí lo tenéis. En cada uno de los campos tenéis que ir al avanzado y ahí tenéis el identificador. Y el último que era message, nos vamos a ir al avanzado, ¿vale? Y aquí tenemos el identificador. Lo copiamos, nos venimos a nuestra plantilla, duplicamos de nuevo y aquí le vamos a poner mensaje y modificamos el identificador, ¿vale? Ya tendríamos nuestra plantilla creada y publicamos, ¿vale? Ya tendríamos guardada. Entonces nos volvemos a nuestro formulario. Esto lo voy a hacer un poco más vale, es aquí, vale, lo voy a hacer un poquito más. Epa, ¿qué pasa aquí? Vale, ahora, vale, y entonces voy a guardar los cambios y para poder cargar la plantilla vamos a refrescar la página. Vale, seleccionamos el formulario y nos vamos a PDF Generator, ¿vale? Y aquí donde pone PDF Page le decimos añadir, no, perdón, vamos a modificar aquí el converter y vamos a seleccionar el DOM PDF. Y aquí seleccionamos la plantilla. Buscamos la plantilla para el PDF es esta. Aquí podemos definir el formato de página, ¿vale? Y aquí el nombre que va a tener el PDF. Y yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, si tuvierais un campo nombre, pues lo podéis hacer con el campo nombre. Pero yo voy a hacerlo con el campo email. Nos vamos a donde están todos los campos definidos, ¿vale? Nos vamos a email, avanzado, y copiamos este shortcode. Lo copiamos, nos volvemos al PDF Generator y aquí pegamos el shortcode, ¿vale? Aquí vamos a definir en qué carpeta se van a guardar los PDFs, ¿vale? Aquí por defecto se nos guardarán en VP Content, Uploads, Elementor, PDF, ¿vale? Y aparte nos añade la fecha, ¿vale? Y entonces aquí ya estaría, ¿vale? Bueno, aquí podemos modificar la orientación de la página, pero bueno, yo la voy a dejar en vertical.
¿vale? Y actualizamos. Y ahora lo que nos faltaría ahora sería el envío del correo. Para ello nos vamos a Action After Submit, ¿vale? Y aquí vamos a seleccionar, a ver si lo veo, Dynamic Email, ¿vale? Cuando ponemos Dynamic Email, aquí se nos crea esta otra pestaña, le vamos a decir añadir un elemento, ¿vale? Y aquí vamos a modificar el asunto del formulario y le voy a decir nuevo PDF de, y voy a pegar el shortcode del email, ¿vale? Aquí ponemos quién va a recibir el formulario, ¿vale? En este caso, este sería nuestra cuenta, pero si queremos que también se mande al usuario que ha rellenado el formulario, haríamos coma y pegamos el shortcode del email, ¿vale? Y entonces, aquí, ¿de quién es el email? Pues igual, pegaríamos el shortcode del email, y aquí si tuviéramos campo de nombre, pues pegaríamos el shortcode del nombre, ¿vale? Yo lo voy a dejar vacío y aquí responder a la cuenta de correo que se ha rellenado en el formulario. Entonces, lo siguiente que nos faltaría aquí, dentro del contenido del formulario, vamos a poner corchetes y le decimos form PDF y cerramos los corchetes, ¿vale? Le decimos si hubieran archivos adjuntos, le decimos que los añade al archivo, ¿vale? Y actualizaríamos, ¿vale? Y si ahora yo me vengo a mi plantilla, a ver dónde lo tengo el formulario, aquí lo tengo, vale, entonces lo relleno en info@.es, teléfono, vale, seleccionamos una especialidad, por ejemplo, y aquí pongo este es un correo de prueba para mandar PDFs y le damos a enviar. ¿Vale? Nos dice que el formulario se ha enviado correctamente, ¿vale? Aquí vemos que a nuestra cuenta ya nos ha llegado con el PDF asociado, y ahora otra cuenta vemos como también ha llegado, ¿eh? Y podemos ver el PDF. El PDF lo puede ver tanto nosotros como el cliente, ¿eh? Bueno, pues así podríais crear PDFs y enviarlos con Elementor y Dynamic Content for Elementor. Bien, espero que os haya gustado el tutorial, que os haya servido de ayuda. Si es así, dale un like, suscríbete al canal, activa la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos. Dudas y preguntas en los comentarios. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.